La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Esta cita fue dicha por el mismísimo Abraham Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg, uno de los discursos más famosos de la historia. La democracia es el sistema que rige la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos y una gran cantidad de naciones alrededor del mundo. Pero, ¿dónde nace exactamente la democracia? Esta pregunta la estaremos resolviendo en el día de hoy. Y descubriremos que la democracia que existe hoy en día no tiene nada que ver con la original. Mi nombre es Javier y sean bienvenidos al Templo de la Enseñanza. Antes de empezar, vamos a analizar etimológicamente la palabra. Democracia proviene de la voz griega demokratia. Está formada por dos partes. La primera de ellos es demos, que quiere decir pueblo, y la segunda es kratein, que quiere decir gobernar. Por lo tanto, la palabra democracia literalmente lo que significa es que el gobierno está en el pueblo. Por ende, podemos definir la democracia como el sistema en el que se considera que el pueblo está capacitado para autogobernarse. Sin embargo, los demos eran una institución. Los demos áticos, también conocidos como demos atenienses, eran una especie de barrios que formaban parte de las polis o ciudades-estados. Y cada uno de estos demos tenía su propia asamblea, encargada de elegir a las autoridades locales, es decir, a las autoridades de ese barrio, de ese demos. Pues ahora nos introduciremos en la historia de la democracia. Podemos concluir que la democracia proviene de los griegos, al igual que la ciencia política. De hecho, el propio Aristóteles nos definía como un sum politikon, que suele traducirse como animal social, aunque sería más acertado traducirlo como hombre cívico u hombre político. ¿Por qué? Porque el animal es social, pero nunca podrá llegar a ser político, puesto que la política es una actividad, es una atribución meramente humana. Una de las primeras democracias, por no decir la primera, fue la democracia ateniense, la cual surgió a través de un proceso de centralización del poder por parte de las ciudades antiguas. El padre de la democracia ateniense fue Clístenes, que gobernó la polis entre el 510 y el 504 a.C. Su modelo, con una serie de cambios sustanciales que eran necesarios, sobrevivió durante siglos, soportando incluso la guerra del Peloponeso y la respectiva derrota de los atenienses, y acabó sucumbiendo ante la supremacía de los macedonios, los cuales abolieron cualquier tipo de institución democrática. Sin embargo, si debemos nombrar a alguien que jugó un papel importantísimo en el surgimiento de la democracia en Atenas, es sin duda el gran Pericles. Y es que bajo su mandato, Atenas alcanzó su máximo esplendor entre el 461 a.C. y el 429 a.C., cuando falleció. Y es que este culmen que alcanzó la polis no solo era a nivel social, sino también a nivel artístico, y no es para menos. Y es que en esa época van a aparecer Sócrates y los sofistas, y más adelante Aristóteles y Platón. Por tanto, algunos historiadores contemporáneos a Pericles le suelen considerar como el primer ciudadano de Atenas. Vamos a analizar ahora cómo era la estructura de la polis. Y es que tras la reforma de Clístenes, Atenas tendrá las siguientes instituciones. En primer lugar tenemos la asamblea o eclesia, que de ahí proviene el término iglesia, que era la máxima autoridad política y que estaba formada por los hombres libres con capacidad para elegir, pero también para ser elegidos. En segundo lugar encontramos el Consejo de los 500 o ULE. Tenía una especie de función ejecutiva y de vez en cuando designaba a dos arcontes o magistrados de entre sus miembros. En primer lugar tenemos al epónimo, encargado de los asuntos civiles y políticos. Y en segundo lugar al polemarca, que era el encargado de los asuntos militares. A veces era la asamblea la que elegía directamente a estos arcontes, pero generalmente lo solía ser el Consejo de los 500, por lo tanto su elección era indirecta. Además, como ya diré más adelante, en la polis de Atenas había 10 demos, por lo tanto, cada demos aportaba a 50 de estos consejeros, y si hacemos la multiplicación, 10 por 50 obtendremos 500, que es el número total de consejeros en este bullet. Por último, tenemos dos instituciones más.
Por un lado, los jurados populares o tribunales, que eran encargados de administrar justicia y están formados por unos 6.000 jueces. Y por otro lado, los estrategas, que eran 10 generales reelegibles que se encargaban de hacer cumplir las leyes. Las demos se elegían por sorteo a sus autoridades locales, es decir, cualquier ciudadano podría salir elegido. Cuando alguien cumplía los 18 años adquiría su ciudadanía y por tanto sus propios derechos políticos. Por otra parte, conviene recordar que la Asamblea tenía un poder absoluto. Podía condenar a muerte o al ostracismo. El ostracismo era una especie de exilio que se le daba a algún ciudadano porque era sospechoso o peligroso para la polis durante unos 10 años. También podía revocar o constituir nuevas leyes y podía declarar la guerra o firmar la paz. Además, se respaldaba la opinión mayoritaria a través del voto. Lo que observamos es una gran diferencia con la democracia moderna, porque esta es indirecta o representativa. Es decir, los ciudadanos acudimos a unas elecciones a elegir a nuestros representantes políticos y van a ser estos los que redacten las leyes y los que tomen las decisiones políticas. No es el ciudadano en que intervienen las leyes y las decisiones. Y esto es totalmente contrario a lo que pasa en la democracia ateniense, porque ellos sí pueden, porque hablamos de una democracia directa o asamblearia. Los ciudadanos son los propios representantes políticos. Por ello, cuando van a la asamblea, están defendiendo sus propios intereses y tienen el derecho de hablar y opinar ante todos. También podemos analizar otros puntos interesantes, como es el caso del servicio militar, el cual a mí me parece muy curioso. Y es que, verán, en Atenas existía el servicio militar obligatorio por tierra, pero era para los ricos. ¿Cómo? Sí, para los ricos. Se creía que al ser los mayores beneficiarios del sistema, lo defenderían con mayor justicia y con mayor honor. Los pobres no tenían por qué acudir a este, estaban exentos. Curioso, ¿verdad? Si es que hasta tiene sentido. Y no solo esto, sino que además existía otro servicio militar en la flota ateniense que era voluntario y remunerado. Por lo tanto, servía como subsidio para el desempleo. La gente con menos recursos solía acudir a este para sacarse algún dinerillo y poder sobrevivir. Los ciudadanos estaban conformes y orgullosos de su sistema. ¿Acaso no era perfecto? Pues la verdad es que no, puesto que para que esto funcionara debía pasar lo siguiente. El 20% de la población, que eran los ciudadanos, debía explotar al otro 80% de la población, los no ciudadanos, para que esto funcionase. ¿Quiénes formaban los no ciudadanos? Pues bien, estaban las mujeres, los esclavos y los metecos. Es decir, concluimos que eran solo los hombres libres, atenienses, con más de 18 años los que adquirían la ciudadanía y por lo tanto formaban parte del juego político. Por un lado encontramos a las mujeres, que eran las encargadas de las labores domésticas, de la cría de los hijos y de vestir a la población. Tenían una habitación reservada para ellas en los hogares, que era el gineceo. No solían salir y no tenían mucha vida social. Pasaban toda su infancia en el gineceo de su familia, hasta que se casaban, cuando pasaban al gineceo de la familia del marido. En segundo lugar encontramos a los esclavos, los cuales tenían destinos muy diversos. La mayoría de ellos ayudaban a las mujeres en las labores domésticas, pero también había otros que los mandaban a la mina, al campo o a los molinos. Y por último encontramos a los metecos, que es quizás el grupo menos conocido. Eran hombres libres y extranjeros, los cuales eran muy bien apreciados por los atenienses. Eran de hecho muy sabios y la gente solía confiarles sus negocios y la educación de sus hijos. Sin embargo, a pesar de tanto cariño por ellos, nunca se les concedió la ciudadanía ateniense. Y llegamos al apartado de las conclusiones. Nos damos cuenta que el verdadero origen de la democracia, esa democracia directa, parece una mera utopía de hoy en día. La democracia directa parece un sistema justo y que de verdad da poder al pueblo. Sin embargo, hoy en día esto es inviable. No solo porque la población haya crecido exponencialmente y hacer una asamblea con tanta gente es prácticamente imposible, sino que además debemos recordar que antes se podía hacer tanta política gracias a que una minoría explotaba a la mayoría, los ciudadanos explotaban a los no ciudadanos.
Esto nos debería hacer pensar si era realmente el pueblo el que votaba. Y en segundo lugar, ¿debemos llamar a la democracia moderna con el nombre de democracia? Yo creo que se debió utilizar otro término, puesto que hoy en día los ciudadanos, cuando van a las elecciones, el único poder que tienen es el de elegir a otros ciudadanos, a otras personas, a unos representantes políticos, que son estos los de verdad los que tienen el poder. El ciudadano no tiene ninguno. Entonces volvemos a lo mismo, el poder lo sigue teniendo la minoría, no el pueblo. No obstante, nunca debemos dejar de lado la implicación que tuvieron los griegos en la política. Todo el mundo sabía de ella, y si no aprendía, todo el mundo opinaba. Y es que, como dije anteriormente, en los demos, cualquier ciudadano podía ser elegido por sorteo, por azar. Por lo tanto, era conveniente que todo el mundo supiera. La política griega fue dinámica, con una lucha feroz por el poder. Y es que, como dicen algunos historiadores, los griegos, más que otro pueblo a lo largo de la historia, realmente se gobernaron a sí mismos y se tomaron en serio los asuntos de su propio gobierno. Y bueno, tras este breve paso por la democracia y por su historia, seguro que has aprendido un montón de cosas. La próxima vez que alguien te hable de democracia, tú no te vas a quedar atrás y podrás ofrecer una bonita explicación de cómo funcionaban sus orígenes. Parecerás todo un erudito. Si te ha gustado este vídeo, agradecería que le dieras me gusta y que te suscribieras. Y si consideras que el contenido tiene valor, lo compartas con tus amigos. Esto es el templo de la enseñanza. Y recuerda, intenta ser un poco mejor de lo que ya fuiste ayer. Muchísimas gracias.